Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Volvemos después de un interludio más prolongado de lo habitual. Estamos en temporadas duras De adaptación. Así digamos. es, pero bueno, gracias a todos por acompañarnos, igual por estar aquí y por escucharnos, leernos. No olviden que igual vemos todos sus comentarios, su feedback. Gracias a los pocos que a veces nos sueltan comentarios que nos sirven mucho Sí, para... esta semana un amigo de la universidad me lo crucé después de muchos años y lo primero que me dijo es: oye, felicitaciones, estoy aficionado al podcast que tienes con Daniel. Wow. Entonces, gracias a todos los que fielmente nos escuchan, Así nos es. leen, nos siguen y a pesar pues, de estas intermitencias, siguen ahí. Así es. El Bueno. compromiso es el mismo, que es llevarles material de la más alta calidad pues, para que les contribuya en esos 4 pilares que para nosotros hacen parte de una vida plena. Y créannos que si no lo hacemos con más regularidad, con más frecuencia, es porque no tenemos las herramientas, los insumos para garantizar esos estándares de calidad que tenemos en Crecimiento Consciente. Así es. Y bueno, creo que volviendo a ese tema de calidad, a veces retomamos algunos temas que decimos ya es hora de incluirle más conocimiento o como reforzar ciertas ideas y por eso O volvemos. verlo desde otro ángulo. Te pasó la de Heráclito con este tema, ¿no? Que no hay Así hombre es. que cruce el mismo río El dos veces. mismo río 2 veces. Porque no es el mismo río y tampoco es la misma persona. Entonces, chévere revisitar los temas con otros ojos, con el acervo de experiencias, vivencias, aprendizajes de este año y medio ya, de Crecimiento Consciente casi. Entonces, pues cuéntanos cuál es el tema que vamos a reencauchar en esta entrada. Bueno, volvemos con emprendimiento y liderazgo y con uno de mis libros favoritos que creo que ya me lo he leído por lo menos unas 3 veces de lado a lado. 2 en español porque lo tengo en físico y una en inglés, la primera vez que me lo leí en PDF, que se llama Lean Startup, de Eric Rice. Y básicamente me gusta mucho este tipo de entrada porque no hablo del libro, es como si fuera un resumen del libro y ya, sino intento dar mi perspectiva práctica de cómo traer ese libro a hoy en día. Eric Rice escribió este libro por allá, la primera edición como en 2006, 2008, y los ejemplos que pone es como con un jueguito antiguo, como con MySpace, que uno es como... Entonces claro, con las ediciones lo van actualizando, pero yo intento... ¿Cuál es el ejemplo ahora? ya al menos no sé la última edición en cuál es, pero en la última que me leí, que la compré en físico hace como 3 años, seguía siendo el mismo. Entonces yo decía, no, bueno, hay que actualizar esto, y hay algunos libros, por ejemplo, uno de mis libros favoritos se llama Crossing the Chasm, es como cruzar el umbral. Sí. La primera edición es como el 90 y punta, entonces habla como de Yahoo, del boom de los 2000, y es como, bueno, no sé qué tanto estos ejemplos se adaptan mucho hoy en día, entonces me gusta mucho traer estos libros y plantear ejemplos prácticos, como de la experiencia que he tenido como emprendedor y líder de equipos de tecnología, a un plano más real, a pasos más específicos que simplemente algunas guías como espontáneas de cómo hacer las cosas. Ok, buenísimo. Y bueno, en este caso en concreto, ¿cuáles son esos nuevos ángulos, esas nuevas aproximaciones, esas nuevas lecciones que sacas de esta lectura del libro? Bueno, digamos que resumiría muy rápidamente el libro como en 2 partes que me parece clave. El autor lo pone como, primero es como mover el timón, como direccionar, luego acelerar, ¿sí? Bueno, no es como visualizar, direccionar y acelerar. Ese es como lo propone inclusive como en las secciones del libro, y la metodología se puede partir como en digamos que 6 pasos. Entonces tú ideas, construyes, luego mides los datos y luego aprendes de esos datos que te devuelve a crear ideas, ¿sí? Entonces las 3 principales es como construir, medir, aprender. Entonces es como el ciclo de crecimiento que hay valga
La Y redundancia. en la vida, o sea, está súper Así alineado es. con nuestro sistema epistemológico Así sobre es. el que hemos escrito en el pasado. Entonces, él lo que trae es como casi que un método científico a la vida del producto. Ya. Entonces, construir, medir y aprender. ¿Y en qué consiste esto? Digamos que antes yo me enfocaba mucho en construcción, como que en que donde más se perdía tiempo era o construyendo o contratando gente para construir más rápido, digamos. Ujú. Entonces, el mayor dolor para mí siempre ha sido construir para que nadie utilice. Me parece horrible dedicarle días, semanas, meses a un producto para que llegues a día de mañana no lo use nadie, no lo pague nadie. Entonces, antes mi perspectiva era muy de esta fase de construir y es cómo evitar detrimento patrimonial y de tiempo en general en esta fase de construcción. Ahora me inclino mucho más a la fase de medición y aprendizaje. O sea, a detener a tiempo el proceso de construcción, medir lo suficientemente bien antes de seguir. Y Sí, claro. Entonces yo antes decía, no, es que no tienes que construir. En la versión original de la entrada es como, no, pues tú creas un landing page y la gente se registra si está interesada, pero en realidad he visto que está más como en la fase de ideación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y detenerte a hacerte Ya. muy bien esta pregunta de ¿qué voy a hacer y cuál es la hipótesis que quiero validar? sí, Entonces, antes mi hipótesis era mucho de, no sé, quiero salir a vender. sí. Entonces, la hipótesis que quería validar es, ¿va a vender esto o no? Pero en realidad he aprendido, pues con la experiencia reciente que tengo más en producto, es que la clave es hacerse las preguntas correctas. Entonces, no es, este producto se va a vender, es, la gente de verdad necesita esto. ¿Qué es lo que necesita el cliente? ¿Quién es mi cliente objetivo? ¿Cuáles son los usuarios que voy a entrevistar para asegurarme de que mi producto va por el camino que es? Entonces, para mí antes era muy idea, ejecuta, crea un producto mínimo viable, que hablo de eso en la entrada, y sale y pregunta. Ahora es como, pero ¿por qué no entrevistar primero? ¿Sabes? O sea, ahora ni siquiera hay solo como Lean Startup, sino hay metodologías como Lean UX, no es solo para producto. Entonces se hacen entrevistas de usuario iniciales para tantear el terreno y ver qué opina el mercado. Entonces, quizás lo que falta es más bien, ok, segmentar mejor el mercado, preparar bien la idea. Ahora, tampoco es parálisis por análisis, ¿no? Que no sea solo entender el mercado y no sé qué y te quedas 3 meses haciendo nada porque estabas pensando si era una buena idea o no. Entonces, ahora hablo pues como este concepto que se llama el conocimiento validado. El conocimiento validado es decir, como es que mi producto lo que necesita es un chat. Y en vez de hacer toda la funcionalidad de chat, hago una prueba chiquita como que se puedan enviar mensajes entre amigos, en vez de hacer un chat global y lo libero y miro si lo usan o no lo usan. Entonces, el conocimiento validado, uno podría decir, es o quieren chat o no quieren chat. Pero en realidad lo que estás validando es la gente se quiere comunicar en el juego o no. Ponerlo en el plan de juego. Entonces es clave hacerse la pregunta correcta porque eso nos lleva a medir correctamente y a ejecutar un producto que nos lleve a medir correctamente. Entonces ahora soy mucho más creyente como de hacer esta ingeniería reversa y partir del ciclo desde el final a qué es lo que queremos aprender para saber qué medir y qué construir en vez de el otro camino que era construye lo más rápido posible, mide rápido y aprende rápidamente. Pues tú hablabas de método científico para estos como 3 elementos fundamentales del proceso que propone Eric Rice. Y lo cierto es que este último, este cuarto que tú agregas al inicio, el conocimiento validado, hace parte del método científico ampliado en su versión original, que es tú antes de formularte las hipótesis, partiste de la observación, partiste de un análisis de los datos, estructurado o no estructurado, pero hay una observación que precede la formulación de las hipótesis, que es muchas veces lo que falta, ¿no es cierto? Que es como este esfuerzo adicional por intentar validar lo que sea que vaya a ser tu punto de llegada, a ver si tiene algún tipo de asidero en la necesidad, porque de esto hemos hablado mucho en este pilar,
de tu público objetivo. Claro. Entonces, por poner como un caso real para nuestros oyentes o gente que nos ve, uno podría decir que la hipótesis de crecimiento consciente, viéndolo en la forma más sencilla posible, es, ¿vale la pena hacer un newsletter en Latinoamérica, sí o no? Pero la pregunta es, ¿de verdad hay gente interesada en su crecimiento personal? ¿Hay gente que esté buscando este tipo de información en Latinoamérica, o todavía estamos llegando muy temprano a algo que nos llama tanto la atención? Entonces, es como hacerse bien esas preguntas y no irse por lo simplista de hagamos un boletín y vemos cómo nos va. Entonces, ese es como mi gran cambio. Antes era mucho de la mentalidad de hacer las cosas lo más rápido posible. Valida rápido, construye rápido, responde la pregunta rápido. Y me estrellaba muchas veces muy rápido contra la pared por no hacerme las preguntas correctas. Entonces, esta reencauche de la entrada lo llevo mucho más a esta ingeniería reversa y a hacerse las preguntas correctas, y retomo de nuevo este tema que me gusta mucho del Product Market Fit, que como te lo he dicho muchas veces, como que mi descripción favorita de tener este Product Market Fit es que la gente quiera raparte el producto de las manos, que digas que esto es lo que yo necesito, y casi que se vuelvan vendedores mismos del producto. El producto es tan bueno que la gente diga, mi ejemplo favorito es Duolingo. Claro. Tú ves a alguien haciendo Duolingo y te dice, uy, no, pruébalo, es que puedes aprender idiomas, bla, 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 en fin. Entonces, que haya ese tipo de nivel tal que tus mismos clientes sean casi que vendedores. Sean tus mejores vendedores. Tus clientes sean tus mejores vendedores. Maravilloso. Pues nada, al lugar que vayan a leer la entrada para que disfruten de todos los matices y de todas las lecciones ya concretas para que las empleen en su día a día y que la contrasten con la que escribiste o las que escribiste el año pasado. Y opten por el camino que más les convence y que más crean que les es útil en este momento de su proyecto o emprendimiento o de negocio ya establecido, porque esto aplica para negocios maduros igual o mejor, y nos comenten en redes sociales o dentro de la publicación o por donde quieran qué les pareció y qué consejos le dejarían a la comunidad para este tema. 100%, y creo que mi comentario final, también es como quiero cerrar la entrada, es lo importante es salir a hacer alguno de los tres: o construye, o mide, o aprende, o coge una idea y pruébalo. Entonces ya mi instinto no es hazlo lo más rápido posible, sino hazlo. Sal, hazlo, pruébalo, ejecuta y compártelo. Algo aprendes. Cuando lo terminen nos lo comparten. También. Y si sale un gran producto, pues con mucho gusto en Crecimiento Consciente lo haremos a también conocer y a divulgar. Así es, claro que sí. Entonces, pues nada, espero que les guste esta nueva versión de la entrada y, como siempre, compartir esto con algún amigo o conocido si creen que le puede interesar. Buenísimo. Mil gracias y hasta la próxima. Hasta luego.